Muy bien, amigos, vamos a poner atención ahora a lo que es la ley del teletrabajo. Ustedes saben que entró en vigencia ya el 1 de enero, sin embargo, ya estamos, ¿cuántos días han pasado? Y queremos saber cómo viene avanzando, cómo se viene implementando. ¿Esto está sucediendo como todos esperamos? Pues lo vamos a conocer a detalle con Julio Palomino, él es abogado laboralista, quien ya saludamos. Doctor Palomino, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Romy, por la invitación. Bueno, ¿cómo avanza? ¿Cómo avanza la ley de teletrabajo? Porque sabemos se creó con una esencia, ¿no? Que era mejorar precisamente las condiciones en las que antes nos encontrábamos y que en adelante pues sea mucho mejor. Sin embargo, ¿cuál es el balance que usted hace? El escenario actual es que no contamos con el reglamento de la ley de teletrabajo, que es la 31572, que salió aproximadamente en septiembre del año 2022. Entonces, inicialmente... Septiembre del 2022. Así es, cuando se da la ley, dicen, ¿no?, que 90 días para que se pueda reglamentar la misma, tenía que hacerlo el Ministerio de Trabajo. O sea, septiembre, octubre, noviembre. Es correcto. En noviembre del año pasado esto debió estar ya así es, Romy, debió estar reglamentada la norma. Y la norma también decía de que después de la publicación del reglamento, todo empleador tenía 60 días posteriores a la publicación del mismo, del reglamento, para poder adecuar sus contratos de trabajo y cambiar la figura remota al teletrabajo. Ahora, hay que diferenciar bien dos aspectos relevantes. ¿Cuáles son? ¿Qué es el trabajo remoto y qué es el teletrabajo? El trabajo remoto surge como consecuencia de la pandemia, ¿te acuerdas? El año 2020, ¿no? Que se da el confinamiento, no podíamos salir, y todos los trabajadores van a hacer trabajo remoto. Y esto era una decisión unilateral por parte del empleador. A diferencia del teletrabajo, que era una norma que ya existía hace muchos años, pero que no se implementaba normalmente en las empresas. La diferencia es de que en el trabajo remoto, que existe hasta el día de hoy, ¿qué pasa? El empleador tomó la decisión de que sus trabajadores hagan un trabajo no presencial, pero el teletrabajo es un contrato distinto que debe estar contenido en un documento escrito. Ahora, ¿qué ha pasado con el trabajo remoto? Se ha venido extendiendo en la época de pandemia y la última extensión tenía que finalizar el 31 de diciembre de 2022. Entonces, hasta ahí iba a acabar la figura del trabajo remoto. ¿Okay? Pero como no se ha implementado el reglamento, entendemos de que todavía sigue vigente el trabajo remoto y esto ha sido materia de un comunicado por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ante una incertidumbre por parte de los empleadores de implementar la nueva ley de teletrabajo, ha dicho de que se va a adecuar una vez que se publique a los 60 días, se publique el reglamento. Entonces, todavía estamos con la figura del trabajo remoto. Ahora, hay una vertiente que señala de que efectivamente la ley podría estar vigente sin tener reglamento, pero el Ministerio de Trabajo ya ha puesto los puntos sobre la silla y ha determinado lo contrario, ¿no? Doctor, para seguir analizando lo que se puede hacer ya sobre la marcha, quisiera consultarle, hay que regresar un poquito al año pasado. En ese tiempo que debió implementarse o reglamentarse, ¿por qué no ocurrió eso? ¿Qué pasó? Bueno, entendemos todos de que si se da un plazo y esa iniciativa viene desde el mismo ministerio, ¿no es cierto? ¿Qué cree usted? Ya mire, ya pasó toda la coyuntura, ya sabemos los hechos políticos, pero ¿qué cree usted que sucedió? ¿Por qué no se reglamentó? Sale en septiembre, los días posteriores. 90 días. 90 días, no hubo personal técnico, ¿qué pasó? Acá hay una situación muy peculiar. Inicialmente hubo un debate en el Congreso respecto a la ley de teletrabajo, ¿no? Se decía de que el empleador no iba a asumir los costos de internet ni los costos de luz eléctrica al trabajador que ejecutaba su trabajo no presencial. Inicialmente fue eso y que podía pactarse en contrario, porque de repente podría entenderse de que si había un convenio escrito entre el trabajador y empleador, podría asumir el propio trabajador estos gastos. Un porcentaje, pues. Claro, entonces la discusión fue que después de eso ya cambia la norma y dice que no puede haber un pacto en contrario. Y es más, Romy, el 22 de diciembre del 2022 sale publicado la resolución ministerial 347 de 2022, que se publica el anteproyecto del reglamento de la ley de teletrabajo, y se le otorga 10 días para que todos los entes, pues, de repente gremios sindicales, trabajadores, empleadores, puedan emitir sus opiniones. Simplemente acá ha quedado el tema que si cuánto va a asumir el empleador
los costos de Internet y los costos de luz eléctrica. Eso es básicamente lo que existe y yo creo que ahí debería ser un reto este reglamento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el costo que va a asumir el empleador, ¿no? Entonces, la falta de precisión en ese detalle de los costos que va a asumir el empleador, ¿no? En lo que es el coste de Internet, de la electricidad, es básicamente, ahí está la disyuntiva. Entendería que esto ha generado también un poco de preocupación al sector empleador. ¿Por qué? Porque el sector empleador dice, no, ok, yo he determinado que todos mis trabajadores hagan su labor no presencial, ¿no? Y hay muchos que ya en la época de pandemia han dejado sus oficinas, ya no arriendan y todo es un trabajo home office en casa, ¿no? Claro. Pero ahora cambia la figura, ¿no? Dice, tienes que asumir los costos. Tienes que asumir los costos. Entonces, el empleador te dice, o regresan todos de manera presencial, o yo vuelvo a alquilar de repente un local donde todos los trabajadores vayan de manera presencial. Y esto también creo que ahí se ha entrampado un poco. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú determinas los valores que tiene que asumir el empleador? Básicamente es eso, ¿no? Claro, ¿y cómo se podría deducir que por el recibo de luz? Es correcto. Porque de repente me viene un monto, pero a partir de que hago el trabajo ya el teletrabajo se elevó tanto, como a veces pasa, ¿no? La diferencia, la verdad. Ahora, lo que pasa es que, a ver, en todos los distritos no se paga igual luz, Sí, pues, claro, en el Cono Norte, en San Borja, en San Isidro es distinto el costo. Ahora, también hay muchas empresas que también han implementado esto y que han considerado más o menos, estamos hablando de 69 soles a 140 soles, los gastos, por ejemplo, de Internet, ¿no? Los gastos de luz eléctrica y eso también. Se sumaría al sueldo de Así es correcto, se tendría que asumir. Entonces, acá yo creo que queda esta disyuntiva si realmente cuánto va a asumir el empleador, ¿no? Y esto es básicamente es lo que es materia esta ley de teletrabajo, que lógicamente va a favorecer a muchos sectores, a muchos trabajadores, ¿no? Claro, entonces en la actualidad, doctor, para atender la precisión, ¿qué está rigiendo? ¿El trabajo remoto? ¿El teletrabajo todavía no? Mira, según el Ministerio de Trabajo, el comunicado dice que el trabajo remoto sigue hasta que se publique el reglamento. Y 60 días posteriores a la publicación del reglamento, el empleador debe adecuar sus contratos de trabajo remoto a teletrabajo. Muy bien, y eso todavía no ocurre. Todavía no ocurre, así es. Muy bien. Hasta el día de hoy, ¿no? Al menos. Ahora, sin embargo, ya hay estudios que han permitido conocer un poco cómo se va desarrollando esa dinámica, ¿no? Claro, por supuesto. Hay muchos empleadores honestos, responsables, que ya han hecho pues algunas evaluaciones, han hecho un estudio de mercado y han determinado, ya están pagándole inclusive a muchos de sus trabajadores, ¿no? Los costos de energía y los costos de luz eléctrica que asumen para ejecutar Pero el trabajo. Pero hay una data también que dice de 8 de cada 10 empresas no asumen los gastos de los trabajadores. Claro. Entonces estamos hablando de una casuística bastante alta, ¿no? 8 de cada 10 empresas no asumen los gastos de sus trabajadores. Entonces, ahí está el tema, que, o sea, como se dice, a ver, ante este vacío, obviamente hay bueno, yo hago lo que mejor me conviene, pues, ¿no? Si no está tampoco reglamentado. Ahora, no está acá hay un tema. Sí, efectivamente vi esa noticia que 8 de cada 10 empleadores no asumían estos costos. Pero hay que entender una figura, Romy, que en el trabajo remoto, en la ejecución de trabajo remoto, no existía la obligación del empleador de asumir esos costos. Ahora, que hay empleadores, lógicamente, que le han entregado sus sillas ergonómicas, les han llevado sus mesas a sus casas, sus computadoras, han asumido sus costos de luz y Internet, pero no es una obligación en la época de pandemia. Pero, sin embargo, lo han hecho algunos empleadores responsables. Pero, ¿qué sucede? De que esa encuesta me parece que está determinando, o sea, también considerando el trabajo remoto, cuando la connotación y la naturaleza jurídica del trabajo remoto es distinto al teletrabajo. Claro. Así es. Muy bien, doctor, ahora también usted sabrá, hace unos días, desde el Ministerio de Trabajo exhortaron un poco a las empresas a poder desarrollar el trabajo remoto precisamente frente a la situación, ¿no? de inestabilidad. Algunos empleados no podían acudir a un centro de labores precisamente porque las vías estaban cerradas. ¿Qué otras medidas se pueden implementar, ¿no? frente a ese tipo de situaciones? Mira, la convulsión social que vive el país actualmente, y no sabemos si hay manifestaciones de uno u otro tipo, porque esto también ha afectado a muchos sectores empresariales, empleadores, no solamente en la ciudad capital, también en provincia. Entonces, ¿qué ha pasado? Como consecuencia de ello, muchos empleadores han dicho, ¿sabes qué? Yo protejo la salud de mis trabajadores. Entonces no vengan a trabajar presencialmente porque podría estar las manifestaciones por el lugar, el centro de trabajo, y podría haberse afectado, un accidente de repente, ¿no? Pero este caso fortuito se ha aplicado, lógicamente, por una discrecionalidad del propio empleador, porque hay empleadores que también han dicho, vengan a trabajar todos de manera presencial, ¿no? Porque les interesa. Como sea, bien. Así es correcto. Pero hay muchos empleadores responsables que han tomado una medida distinta. Ahora, esto definitivamente
no se va a dar de una manera continua en el tiempo, ¿no? Porque es una excepción, así ¿no? es, pero también muchos hablan, pues dicen, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, una medida más drástica? El empleador no puede de repente, en la zona donde está ubicado, de repente hay una convulsión social, hay las manifestaciones y no puede salir, ni siquiera puede operar internamente. ¿Se aplicaría la suspensión perfecta nuevamente? Exacto. Entonces ahí hay una figura que, claro, la ley de productividad y competitividad laboral dice hay una figura que es una alternativa laboral de suspensión perfecta. Y eso se da cuando se demuestra un caso fortuito de fuerza mayor. Y acá las manifestaciones, las huelgas y todo esto generaría un caso fortuito. Entonces habría que ver si realmente se podría aplicar. Ahora, ¿quién se va a perjudicar con esta medida? Lógicamente que el sector trabajador, ¿no? O sea, lógico, porque que no va a poder cobrar. la suspensión perfecta de labores bajo el argumento del bloqueo al final. Así es, de las carreteras y todo esto. Ahora, lógicamente que en la época de pandemia se han tomado unas medidas drásticas en contra del sector trabajador, ¿no? Pero la figura está dada. Hay una ley que regula el tema de la suspensión perfecta, pero quien tendría que dar el visto bueno es el Ministerio de Trabajo. Así es. Bueno, lo que se tiene que hacer, escuchaba hace unos días a un especialista, se tiene que cuidar o en todo caso hasta el final, ¿no? Hasta el final ver o asegurar los empleos, se podría decir, ya como último recurso de repente pensar en esa alternativa de la suspensión perfecta de labores, que está contemplada en la ley, sí, nadie dice lo contrario, pero es una situación bastante compleja y lo que queremos es poder salir de ella, ¿no? Para que no nos sigamos viendo afectados en realidad estos sectores respecto a los empleos sobre todo. Ahora, yo creo que ahí ambos sectores se perjudican, el sector empleador, que no puede operar, y el sector trabajador, que no puede ingresar a prestar sus labores, ¿no? Pero yo creo que, claro, esta es una medida ya extrema, ¿no?, que se daría, pero en estos casos, quien tendría que dar el último visto bueno para dar el tema de suspensión perfecta es el propio Ministerio de Trabajo, y en estos momentos es un poco complicado, ¿no? Tendría que demostrarse lo contrario, ¿no?, para que pueda operar esta alternativa laboral. Doctor, por último, algo breve nada más. Entonces, ¿qué considera usted debería darse en estos momentos para mejorar esta situación de lo que es el teletrabajo? Que eso fue la esencia. Yo creo que ya debería publicarse el reglamento porque existe mucha incertidumbre en el sector empleador, cómo aplica, cómo adecua los contratos, en qué momento, cuánto tiene que asumir de costo de electricidad, de energía eléctrica, de internet. Yo creo que ahí radica la preocupación o la principal preocupación del sector empleador. Entonces creería de que debería ya publicarse el reglamento. Muy bien, entonces una tarea pendiente, ¿no? La reglamentación de esta ley del teletrabajo que todos esperamos se dé en las mejores condiciones, ¿no? Así es. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Julio Palomino, abogado laboralista con nosotros, hablando de la ley de teletrabajo que entró en vigencia el 1 de enero. Bueno, hemos analizado cómo avanza, cómo se puede mejorar también y qué es lo que se requiere para que pueda llegar a los sectores que esperan realmente se pueda reglamentar como todos deseamos. Le agradecemos mucho, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, Rodney.